En pantallas, el Comercio TV, día 8 de julio, ¿no? Así es, vamos avanzando en este mes, gracias a nuestros televidentes que siempre permanecen en nuestra sintonía. Mandarles un abrazo desde bien Enrico, hay mucho para contarles. El Comercio en su edición impresa ya llegó acá a nuestro sitio de trabajo y lo estamos viendo. Los títulos del Comercio en este día, en su edición, dice: áreas petroleras estatales serán delegadas a privados. En Quito hubo largas filas en centros de vacunación. Aforos se flexibilizaron para reactivar negocios. Plataformas que captan dinero se mueven en las redes. Asesinato del presidente de Haití agrava la crisis. Dudas en el costo del concurso para el nuevo Contralor. Esto entre los títulos importantes, los más importantes que tiene Diario El Comercio, que lo puede pedir en El País, a su sitio de confianza o su voceador de El Barrio. Y arrancamos ya de inmediato con las noticias, amigos televidentes. Ecuador presenta señales de recuperación económica. Según el ministro Simón Cueva, los ingresos tributarios de junio de este año presentan un incremento en relación al mismo mes del año pasado. Así lo aseguró durante el gabinete económico presidido por el jefe de Estado. Se trató de la primera reunión del gabinete económico del actual gobierno, presidida por el jefe de Estado, Guillermo Lasso. Una de las primeras reuniones de trabajo tras su regreso de los Estados Unidos, donde se revisaron las acciones emprendidas con el fin de promover el desarrollo del país. Con el propósito de promover inversión, generar empleo y reactivar la economía. El ministro de Economía, Simón Cueva, dijo que hay noticias positivas, señales de recuperación económica. Los ingresos tributarios del mes de junio están siendo 38% más altos que los del año pasado e incluso ligeramente más altos que el mismo mes del año 2019, lo que ya muestra que estamos volviendo a recuperar niveles de actividad. Aseguró que trabajan en estructurar un plan sólido para el país, que incluya reactivación a mediano plazo, recuperación del empleo, estabilidad fiscal, manejo de las finanzas y el gasto público. También se abordaron temas como concesiones de inversiones. Yo quisiera hacer un llamado a todos los inversionistas, a todos los emprendedores, a que sientan que este es un gobierno abierto, este es un gobierno serio que cumplirá con las obligaciones del país, y a llamarles a contribuir en este esfuerzo conjunto. Cueva también señaló que otro factor importante en la reactivación es el apoyo de distintos organismos multilaterales. En este marco indicó que ha mantenido un acercamiento con la Corporación Andina de Fomento, con quien he conversado en detalle los apoyos futuros de toda la cooperación internacional para el país. Dijeron que la generación de empleo va mejorando, a la par que avanza el plan de vacunación. Informó Marilyn Jaramillo. Y con miras a las negociaciones, un acuerdo comercial y fortalecer las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos, el presidente Guillermo Lasso y senadores estadounidenses se reunieron en el Palacio de Carondelet. Esta es la primera visita de alto nivel de autoridades de Estados Unidos en más de 3 años a Ecuador y es parte de la hoja de ruta del gobierno con miras a la negociación de un acuerdo comercial. El encuentro del primer mandatario con 5 senadores estadounidenses, demócratas y republicanos tuvo lugar en el Palacio de Carondelet. Luego de la foto oficial, el ministro de Producción, Julio José Prado, dio detalles de la reunión. Que estamos listos para iniciar un acuerdo de largo plazo y esto es lo que hemos recibido también, las buenas noticias de que desde el Senado esta comitiva está también dispuesta a avanzar en esa línea. Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país y los esfuerzos del gobierno, según el ministro de Producción, se centrarán en incrementar las relaciones comerciales y se han recibido apertura por parte de los senadores. Incrementar las relaciones que tenemos comerciales y de inversiones con los Estados Unidos y creemos que es el momento para hacerlo. En la cita, en la que también participaron varios ministros de Estado, se abordaron temas como el Tratado de Libre Comercio, vacunación, la migración, la situación política regional y también se dio a conocer la perspectiva del Ecuador en relación con Estados Unidos. Lleva un mensaje implícito muy claro de la importancia y de la atención con la cual los Estados Unidos guardan a lo que está pasando en el Ecuador y de las perspectivas que despierta la posición política del presidente Lasso. A finales de 2020, ambos países alcanzaron un acuerdo de primera fase, cuyo protocolo fue ratificado por la Asamblea Nacional. Con este antecedente, el gobierno tiene la intención de alcanzar la firma de un acuerdo bilateral definitivo. Informó Priscila Cadena.
Y el gobierno nacional recibirá $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional que llegarán como derechos especiales de giro, lo que no constituye un incremento de la deuda externa. Es un hecho. El último trimestre del 2021 Ecuador contará con $1.000 millones que llegarán desde el Fondo Monetario Internacional FMI a través de derechos especiales de giro DEG. Es una suerte de activo electrónico respaldado en una canasta de monedas global que usualmente el Fondo Monetario Internacional suele tener a mano para, por ejemplo, generar políticas como las de ahora, o sea, políticas expansivas, o sea, entregar recursos sobre todo a países que enfrentan déficits que están respaldados con esta canasta de monedas, ¿no? Entonces, obviamente que el respaldo depende de cómo las grandes potencias pongan más recursos y alimenten las reservas que a la vez son las que sostienen a este activo, ¿no? Lo más importante sería que los DEG se entregan sin condiciones y sin la obligación de tener que pagarlos. Es por eso que llegan a 84 países considerados pobres. En pocas palabras, no es deuda. Cuando el Ecuador reciba estos activos electrónicos, tiene la necesidad de cambiarlos por dólares en efectivo. Ahora creo que el tipo de cambio es más o menos un DEG 1,47 dólares, más o menos. Entonces, ¿qué le toca hacer al Ecuador? Tiene que encontrar algún banco o alguna institución financiera que quiera recibir los DEGs a cambio de los dólares, porque estos activos, por cierto, son solamente de uso público, no se pueden entregar o dar usos privados. Y además, también hay la posibilidad de que más bien los DEGs se dejen como garantía para obtener deuda. De esta forma, el FMI estaría inyectando recursos económicos con la finalidad de reactivar la economía mundial, en este caso afectada por la pandemia del COVID-19. Vale la pena mencionar que el precedente anterior es la emisión que se hizo igualmente de estos DEGs en el año 2009. El mundo en ese entonces vivió la crisis financiera internacional, que hasta antes del coronavirus fue la peor crisis global de la economía global. Y en ese entonces el Ecuador, si no me equivoco, habrá recibido que no recuerdo si eran 400 o 600 millones de dólares. Informó Héctor Romero. El presidente Guillermo Lasso firmó un decreto ejecutivo que establece nuevas acciones en el sector de hidrocarburos en el país, que tiene como objetivo duplicar la producción petrolera y atraer la inversión privada. Además, se creará un fondo de sostenibilidad con enfoque social. Con la firma del decreto ejecutivo 95 se establece la nueva política hidrocarburífera del país, con medidas inmediatas a tomarse en los próximos 100 días, así como a mediano plazo. El objetivo central del plan de acción, según el presidente Guillermo Lasso, es duplicar la producción petrolera para así generar más recursos al fisco. Qué bueno que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas. Ayer por encima de $74 el barril, porque eso se traduce en más ingresos para el Ecuador. Entre los puntos más importantes de la nueva política y de las acciones inmediatas están reformas legales para la explotación de hidrocarburos, promoción de procesos de licitaciones internacionales, además de identificar los campos de producción manejados por Petroecuador que se puedan delegar a empresas privadas. Debemos fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el Ecuador, lo que permitirá potenciar las inversiones privadas locales y extranjeras. También mejoraremos las condiciones para contratos hidrocarburíferos. Mientras que en el término de 60 días el Ministerio del Ramo deberá reportar a la Presidencia el estado de todas las refinerías de Petroecuador e iniciar la venta de gasolineras, además de revisar los contratos. Cuente con nuestro compromiso. Desde esta cartera de Estado cumpliremos las acciones contempladas en el decreto que hoy se firma en los plazos establecidos. También se creará un fondo de sostenibilidad petrolera, el cual será alimentado por un porcentaje de la venta petrolera y tendrá como beneficiarios programas específicos para la erradicación de la desnutrición infantil. Los programas sociales se promoverán especialmente en las zonas de influencia de la actividad hidrocarburífera, para que las comunidades tengan una justa retribución. En el decreto también se establece que el Ministerio de Ambiente y Energía revise los procesos ambientales que se encuentren pendientes en un plazo de 90 días. Informó Priscila Cadena. Y más adelante, amigos televidentes, está a punto de culminar el soporte de fábrica de los servidores del Consejo Nacional Electoral.
lo que pondría en riesgo los equipos. Más adelante les daremos a conocer cuál es la propuesta de la presidenta de la institución. Los detalles enseguida. Plan de vacunación 900. Este jueves 8 de julio, todas las personas de 52 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 34 a 20 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y está a punto de culminar el soporte de fábrica de los servidores del Consejo Nacional Electoral, lo que pondría en riesgo los equipos. Ante esto, Diana Atamaín, titular del organismo, demanda la intervención del Gobierno Nacional. A punto de literalmente ingresar a terapia intensiva se encontraría el sistema informático del Consejo Nacional Electoral, CNE. Todo el parque electrónico, todo el parque de servidores que teníamos para las elecciones en este agosto fenece su soporte de fábrica. Con esto me hago entender de que ya no vamos a tener un soporte y se pueden dañar los equipos y podemos no tener unas elecciones exitosas como las tuvimos en este 2021. Desde el máximo organismo electoral se expone la necesidad de renovar el parque informático, porque un nuevo proceso electoral escogería desarmados, ya que las elecciones generales 2021 las habrían cumplido con las justas. Podría haber esta posibilidad de una consulta popular o después de 2 años el proceso electoral de seccionales. Tendremos que empezar a trabajar con anticipación para la renovación casi total de los equipos informáticos. Hemos pedido ya por 3 semanas al señor ministro de Finanzas cita para poder conversar. Lamentablemente no se nos ha dado la apertura. De entrada serían $5 millones los que demandaría el CNE. Lo primero que tenemos que renovar es los equipos de matriz. Estaban más o menos alrededor de 1.800.000, más el data center de Guayaquil, todo eso complementa a unos $5 millones. Frente a la aparente negativa del régimen se han visto obligados a regresar la mirada a organismos internacionales, como es el Programa de las Naciones Unidas y la Embajada de España en Ecuador. Hoy recibimos la donación de 2 servidores informáticos que permitirán mejorar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la infraestructura del órgano electoral y serán utilizados para fortalecer los servicios electorales que brinda el CNE a la ciudadanía y a las organizaciones políticas. El aporte en equipos informáticos asciende a cerca de $180.000 y para la segunda etapa tenemos que analizar junto con las autoridades y el Consejo qué se puede seguir aportando. Informó Héctor Romero. Un fallo de la Corte Nacional de Justicia establece nuevos criterios para el cálculo de la pensión jubilar patronal. Trabajadores y empresarios analizan la sentencia en la siguiente nota. Por favor, preste atención. Una sentencia de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia determinó una nueva fórmula de cálculo de la pensión jubilar patronal en el Ecuador. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y establece lo siguiente. Se debe considerar la remuneración promedio del último año percibido por el trabajador. Esto es, sumado lo ganado en el año dividido para 12, y no el salario básico unificado del trabajador vigente al momento de la terminación de la relación laboral. La jubilación patronal beneficia a quienes se hayan desempeñado por 25 años para el mismo empleador. Para ellos el cálculo debe aplicarse contemplando los siguientes criterios. Esto es, en definitiva, todo lo que ganó el trabajador dividido para 12. No van a sumar las utilidades, el fondo de reserva, los viáticos, subsidios ocasionales, 13ª, 4ª remuneración. A decir de Mesías Tatamuez, esta resolución dignifica los derechos de los trabajadores
quienes inicialmente obtuvieron este beneficio como una compensación a las debilidades salariales. Es una resolución de tantas demandas de lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano, hemos hecho todos y todas para reclamar derechos que deben de ser justos. Por otro lado, los industriales miran con preocupación esta decisión judicial. Ellos consideran que asumir una responsabilidad económica de este nivel afectará su estabilidad como empresa. Esta resolución de la Corte Nacional llega de forma abrupta en un momento donde se está discutiendo el problema estructural del país, que es empleo. Mientras se defienden derechos de un 30% de la población, un 70% de la población no tiene ni siquiera empleo. Y sobre esos temas son los que deberíamos estar trabajando. La sentencia jurisprudencial no tiene efecto retroactivo, pero sí será de obligatorio cumplimiento, informó Álvaro Terán. Y desde este miércoles 7 de julio hasta el domingo 11, todas las personas interesadas en obtener un cupo a la universidad pública podrán inscribirse para rendir el examen de ingreso a la educación superior. En este nuevo proceso se evaluarán competencias y habilidades de razonamiento lógico, numérico y verbal. Mucha atención. Un nuevo proceso de ingreso a la educación superior ha iniciado, pero en esta ocasión la evaluación que tendrán que rendir los estudiantes para obtener un cupo en la universidad pública en el país también ha cambiado sus ejes temáticos. Ahora el examen será un test de competencias y habilidades que evaluará el nivel de razonamiento lógico, numérico y verbal de los jóvenes postulantes. Expertos indican que este tipo de evaluaciones miden las aptitudes de los alumnos para investigar, analizar y razonar ante una situación de mediana complejidad. Pues estas habilidades numérica, es decir, deben manejar operaciones matemáticas. También necesitan la habilidad espacial, es decir, en su mente de tratar de girar las figuras. También la habilidad verbal, que es conocer las palabras y cómo se las utiliza, ¿no? Y la habilidad lógica, que es simplemente resolver problemas que a veces parecen complicados. Comentan que más allá del conocimiento adquirido en toda su etapa escolar, los estudiantes deben prepararse para desarrollar estas actividades cognitivas con actividades de resolución de ejercicios alfanuméricos, lectura comprensiva y enriquecimiento del bagaje verbal, lo que les facilitará para estar más preparados ante este tipo de evaluaciones. Y todo esto va a depender muchísimo del entorno en el que estamos rodeados. Por ejemplo, como trabajo con estudiantes que están entre los 17 a 21 años, su mundo, su círculo es música, que no tiene más de, no sé, unas 10, 15 palabras. Y son palabras que las utilizamos en nuestro día a día. El tema del uso del teléfono, y entonces todas estas herramientas, todo esto por parte cultural, social, hace que nuestro léxico sea mínimo, escaso. Y eso es fundamental en un examen de aptitud. Ambos coinciden que el sistema educativo tiene una deuda con los estudiantes ante el desarrollo de estas habilidades. Que en realidad sí tenemos una brecha todavía muy grande por cubrir la educación. A lo largo de estos años se ha logrado restablecer esto, pero sí se necesita de los estudiantes una educación complementaria. Entonces, ¿cómo le enseñas a alguien a que reconozca estos tipos de análisis, ¿cierto? Estos tipos de analogías, cuando simplemente siempre se le ha enseñado a encontrar la idea principal, a encontrar una tesis y unos argumentos? Algo tan básico como saber qué significa cada una de las palabras es un tema que no se trabaja en instituciones educativas. Por tercera ocasión, el proceso será totalmente virtual y los aspirantes deberán inscribirse a través de la página web www.transformar.cenecit.gov.es desde este miércoles 7 de julio hasta el domingo 11. Y para los aspirantes que dispongan de una cuenta de procesos anteriores, deberán acceder a la plataforma y registrarse en este nuevo examen si es del caso. Informó Mauricio Sánchez. 294 embarcaciones extranjeras se encuentran en aguas internacionales cerca de las Islas Galápagos. El viceministro de Defensa asegura que al momento ninguna ha ingresado al territorio marítimo de nuestro país. Son 294 las embarcaciones, en su mayoría chinas, las que se encuentran en aguas internacionales cerca de las Islas Galápagos. El grueso de la flota está a 202 millas de la zona económica exclusiva. Hay 281 barcos chinos, uno de Liberia, 6 de Panamá, uno de las Islas Cook, uno de Venezuela, uno de Islas Marshall, uno de Singapur
y 2 desconocidos. Las autoridades están vigilantes de sus movimientos. Ninguna unidad extranjera ha ingresado a aguas jurisdiccionales ecuatorianas. Y es que lo que persiguen es el calamar. El calamar persigue aguas frías y corrientes que no son muy fuertes. El viceministro de Defensa considera que las embarcaciones podrían acercarse más a las islas en los meses de agosto y octubre, pero mientras se encuentren en aguas internacionales no se puede intervenir. Porque un buque es la extensión del territorio nacional de la bandera, es decir, si usted hace una inspección no aprobada, una inspección forzosa a un buque de bandera extranjera, es como que usted está metiéndose en el territorio de ellos y eso puede traer realmente consecuencias muy graves para el Ecuador. Desde Cancillería se han iniciado diálogos con el gobierno chino para que las actividades se mantengan bajo los convenios internacionales, informó Valeria Navarro. Y el Ministerio de Agricultura realiza operativos conjuntos con el SRI, aduanas, intendencias y comisarías de policía en piladoras y procesadoras de arroz en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Loja. El objetivo es verificar que tengan los permisos de funcionamiento, certificados de calibración de básculas y las obligaciones tributarias al día. De esta manera se busca proteger a 47.000 productores de arroz y garantizar alimentos de calidad en el país. Nos encontramos trabajando con la Intendencia de Policía para exigir el pago del precio mínimo de sustentación a nuestros productores. En coordinación con el SENAE se verifica de manera permanente el origen del producto y también su destino final. Señores piladores, los instamos a que se pague el precio justo y de manera inmediata a nuestros productores de arroz. Los controles, tanto en piladoras como en nuestras fronteras, continuarán siendo permanentes. Vamos a contarles ahora que el municipio de Guayaquil será el primero del país en trabajar con el Consejo de la Judicatura en la formación de 150 jueces de paz. Esto en 26 sectores urbanos y 16 rurales de la urbe. El objetivo es encontrar mecanismos de mediación a conflictos comunitarios. La idea es bajar el nivel de violencia y conflictividad en sectores populares de Guayaquil. Hace un mes, municipio y Consejo de la Judicatura iniciaron la formación de líderes comunitarios para la capacitación y selección de los jueces de paz. Escuchándonos los unos a los otros, pero más importante, sin violencia, y de esa forma difundir la cultura de paz. Trabajarán en pro de la ciudadanía en cada uno de sus recintos rurales y sus barrios. La empresa pública DACE, en conjunto con el Centro Municipal de Mediación Comunitaria, aportan su contingencia para la solución de conflictos cotidianos. Buscando soluciones y apelando al entendimiento entre todos para construir sociedades y ciudades y poblados más amigables. A nivel nacional hay 428 jueces de paz y Guayaquil tendría a sus primeros 150 en 42 sectores. Deben ser mayor de edad, gozar del respeto y reconocimiento, tienen que haber vivido por lo menos los 3 últimos años en el territorio donde van a ejercer este rol de jueces de paz. El actor Héctor Garzón es uno de los líderes comunitarios que cree hay que cambiar hábitos y buscar otras alternativas. ¿Qué pasa en la comunidad? ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con la interacción de las otras personas? Informó Jorge Escobar. Al retornar, contarles que 22 personas fueron detenidas tras allanamientos realizados en Tungurahua y Pastaza. Las autoridades investigan una presunta red de captación de dinero. Esto y más, en un instante, venimos. 22 personas fueron detenidas tras el allanamiento realizado en Tungurahua y Pastaza. Las autoridades, amigos queridos, investigan una presunta red de captación de dinero. Durante las operaciones se encontraron más de $100.000 en efectivo, vehículos, celulares, computadoras y un listado de ciudadanos. Realmente increíble. Veamos. Imágenes como estas ya las habíamos visto en días anteriores. Es que al parecer la captación ilegal de dinero prolifera.
Los fajos de billetes son estos. Se cuentan por miles de todas las numeraciones. Fotografías compartidas por la misma Fiscalía General del Estado que informó del decomiso de dinero en efectivo. Y máquinas contadoras de billetes tras allanamientos realizados en Tungurahua y Pastaza. Lo que se investigaría como un presunto delito de delincuencia organizada y captación ilegal de dinero. Y es que fue un trabajo de investigación de al menos 3 meses que dio resultados positivos. En este operativo se ha logrado la aprehensión de 22 personas luego del allanamiento exitoso de 6 inmuebles. También logramos la aprehensión de 2 vehículos, un vehículo marca Audi y un camión en el que se pretendía en algún momento evacuar las evidencias de uno de los locales allanados. Tras los allanamientos se hallaron indicios vinculantes al hecho, como comprobantes de depósitos, computadores y listados de ciudadanos. Bueno, sobrepasan las 30.000 personas que estarían siendo parte de este negocio ilícito. Sin embargo, insisto en esto, tenemos que hacer el análisis de toda la documentación de los discos duros para establecer con precisión la cantidad de personas que han sido aportantes en esta pirámide. ¿Pero cuánto dinero se logró decomisar? Bueno, tenemos un total aproximado de $150.000. Se promocionaban por las redes sociales, lo que llamó la atención de la policía, pero de que ofrecían intereses. Así es. Como para ponerle en antecedente, ¿no? Si el 3% diario. Usted depositaba $1.000, diariamente le pagaban $30 en los días laborables. Entre los detenidos figuran hombres y mujeres. Al momento se trabaja para determinar cuánto tiempo ya se encontraban operando. Informó Marilyn Jaramillo. Y les contamos que por segunda ocasión Miguel Ángel Nazareno no acudió a rendir versión por el caso Big Money, empresa acusada de captación ilegal de dinero. Entre tanto, cientos de personas se encuentran a la espera de la devolución de sus capitales. En una primera instancia, Miguel Ángel Nazareno no acudió hasta la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria. En esa ocasión debía hacerlo de manera presencial. Sin embargo, para este miércoles, tras el propio pedido del abogado de Nazareno, la diligencia se debía desarrollar de manera telemática, pero tampoco acudió. Hasta la fecha no existe una orden de prisión sobre Nazareno, principal figura de Big Money, empresa que se dedicaba a captar inversiones para devolver el 90% de interés en 8 días. A la fecha, cientos de personas esperan que sus ahorros invertidos sean devueltos. Mientras las investigaciones avanzan, el ejército ecuatoriano también decidió, por un pedido que realizó el propio Nazareno el pasado 7 de junio, darlo de baja. Este ostentaba el cargo de cabo primero de infantería. En el contexto de las 2 faltas que tiene Nazareno para rendir su versión, la ley señala que al tercer llamado podría ser trasladado mediante la fuerza pública. El problema surge en que nadie sabe dónde se encuentra. Informó Javier Rosero. Vamos con otros temas. La exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y 4 personas más fueron llamados a juicio por el supuesto delito de tráfico de influencias, esto en la compra de kits de alimentos con supuesto sobreprecio en el inicio de la pandemia. La audiencia culminó en horas de la tarde de ese miércoles y la Fiscalía lo anunció en su cuenta de Twitter, indicando que la ex titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y 4 procesados más, son llamados a juicio como presuntos coautores del tráfico de influencias por la irregular adquisición de kits de alimentos durante la emergencia por COVID-19. La investigación inició al encontrar supuestas inconsistencias en la compra de 7.000 kits de alimentos de parte de la secretaría de la que era titular en el inicio de la pandemia en abril del año 2020, y se conoció que Ocles había firmado un contrato para comprar las canastas con víveres que iban a ser destinadas para las familias más necesitadas en plena pandemia y en confinamiento. El informe de la Contraloría General del Estado, que contenía 37 páginas, determinó que existía sobreprecio de 40,23% y que se firmó un convenio de $155.000, cuando solo se debió pagar $706.000. Cada kit contenía 18 productos que en un análisis realizado en varios supermercados se determinó la irregularidad. En las primeras declaraciones, Ocles señaló al país y mediante sus abogados que nunca se realizó el desembolso de dichos valores y que las canastas no fueron entregadas al gobierno y que en aquel presupuesto también estaba considerado un embalaje hermético para su distribución. La exfuncionaria tendrá que responder por esos hechos ahora en una audiencia de juzgamiento y en caso de ser declarada culpable, la justicia la podría sancionar con una pena de 3 a 5 años de cárcel, informó Charlie Pisa.
Y una comisión de la Asamblea Nacional solicita al Consejo de Participación Ciudadana que consulte a la Corte Constitucional sobre la acefalía que se vive en la Contraloría General del Estado. La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional solicita al Consejo de Participación Ciudadana que se consulte a la Corte Constitucional cuál es la salida a la crisis que afronta la Contraloría General del Estado al no tener claridad de quién es la máxima autoridad de este organismo. La Ley Orgánica de Control Jurisdiccional y de Garantías Jurisdiccionales, que dice que todo vacío legal solo puede ser interpretado por la Corte Constitucional. Algo que desde el Consejo de Participación Ciudadana se lo acepta. La Corte Constitucional debe pronunciarse, porque fueron ellos los que nos dejaron a nosotros con este blindaje constitucional. Pablo Celi desde la cárcel renunció al cargo de Contralor y designó a Carlos Riofrío como su sucesor. La legalidad sobre esta designación está en debate. Hay quienes sustentan que las acciones de Celi son válidas porque él no tiene una sentencia y hay quienes la rechazan. Mientras tanto, se plantea una investigación. Tenemos que buscar y garantizar de que la persona que actualmente ha sido encargada como el Contralor General del Estado goce de las credenciales profesionales, del perfil ético. Y es que lo que se busca al momento es una persona que asuma el mando de la Contraloría hasta marzo de 2022, porque a partir de esa fecha se designará a una nueva autoridad tras un concurso de méritos y oposición que está organizando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que la Asamblea interprete la ley de la Contraloría como se solicitó en días anteriores es una opción poco viable, porque este trámite demoraría 157 días. Tiempo que no tiene el Ecuador, tiempo que no tiene la Contraloría General del Estado, ni la sociedad para aguantar este vacío que existe. Informó Valeria Navarro. El abogado Santiago Bucarán presentó en la Fiscalía una denuncia en contra de Carlos Riofrío, nominado por Pablo Celi como Contralor subrogante. Esto dice por el presunto delito de usurpación de cargo. Lo hecho es un atentado contra el derecho, porque él no puede asumir dicho cargo en virtud de que se lo prohíbe las leyes. Además, no se puede dar paso a esta situación jurídica, así como le sucedió a la subcontralora Zárate, a quien se le inició un proceso penal por haberse cometido el delito de usurpación de funciones, contemplado en el artículo 287 del Código Integral Penal. Y un juez otorgó medidas cautelares a Jorge Yunda a favor de esta medida cautelar precisamente que suspende temporalmente la remoción de su cargo y se pone en pausa la posesión de Santiago Guarderas. Varios concejales criticaron la decisión, mientras que expertos consideran que es improcedente. Mediante su cuenta de Twitter, Jorge Yunda, alcalde de Quito, indicó este miércoles 7 de julio. Nuevamente la justicia me ha dado la razón. Se han otorgado medidas cautelares ordenando al Consejo Metropolitano no posesionar al señor Guarderas que quiere entrar por la ventana. Ya enterados de la decisión del juez Carlos Soto, los ediles quiteños empezaron a pronunciarse y a criticar la ejecución judicial al considerarla improcedente. Se suspende la ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. Las medidas cautelares no pueden de ninguna naturaleza suspender la ejecución de una sentencia de la justicia ordinaria. Incluso se calificó de vergonzosa la acción presentada por Jorge Yunda, por lo que pedirán la revocatoria de las medidas cautelares. La ciudad tiene que avanzar. El doctor Yunda ha sido removido legalmente. Eso es parte de un proceso que es de conocimiento público. Tiene que actuarse de manera inmediata. Solicitaremos la revocatoria. Solicitamos la revocatoria de esta medida cautelar y pues tendrá el proceso de remoción que seguir su marcha como manda la normativa. En el análisis de lo ocurrido, el constitucionalista Ismael Quintana argumentó que las medidas cautelares son improcedentes debido a que el Consejo Metropolitano ya decidió la remoción de Jorge Yunda. Porque cuando ya tiene usted acto, ha dicho la Corte Constitucional, podemos discutir o no eso, pero la Corte ha dicho que en estos casos ya hay consumación de la violación de un derecho, mientras que las medidas cautelares están para
evitar o detener la amenaza a una violación de un derecho. En este caso ya no estamos, entonces, frente a una amenaza de violación de derechos. También se señala que el otorgamiento de esas medidas cautelares mantienen características sospechosas en cuanto a la agilidad con la que fueron expedidas. Sí es llamativo que se presenta a las 8:40 de la mañana el pedido, que se sortea al mediodía el caso y que a las 3 de la tarde usted ya tiene una resolución de 15 páginas con una nitidez absoluta del tema. Para el común de los ciudadanos, las medidas cautelares en muchas ocasiones demoran, a veces días, semanas, e incluso hay casos en los cuales quedan los temas ahí meses completos sin ser resueltos. Según Quintana, lo que corresponde al Consejo Metropolitano en el caso de que se continúe interponiendo acciones jurisdiccionales abusando de las mismas, será presentar ante la Fiscalía las demandas de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, porque a estas alturas, dice, Yunda estaría usurpando un cargo público. Informó Javier Rosero. Al retornar, la ola de calor con temperaturas de 49 grados centígrados ha causado ya 250 incendios forestales en Canadá. Con estas y otras informaciones, retornamos. Ya venimos. Plan de vacunación 900. Este jueves 8 de julio, todas las personas de 52 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 34 a 20 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Vamos a este instante a ir al Colegio Benalcázar. Ahí el vicepresidente de la República va a recibir también su segunda dosis de vacunación. Sofía Vintimilla está en ese sitio. Sofía, buenos días. Adelante. Así es, Roberto, amigos, como ustedes pueden ver en imágenes, en este momento ha llegado el vicepresidente a hacer la fila como cualquier otro de los ciudadanos. Vamos a abrir más puntos de vacunación, pero vean la fluidez que tiene la cola. Lo que pasa, lo que ocurre ahora es que el día de ayer, por ejemplo, ya se vacunaron 150,000 personas en un solo día. Entonces estamos aumentando el número y vamos a mejorar la... Cuidado, me quiten mi puesto. Y vamos a mejorar los puntos de vacunación. Vamos caminando. Voy a recibir mi segunda dosis hoy, así es. 21 días cumplo hoy de mi primera dosis. Sí. Así es, hay fila, pero ve, la fila está rápida. Vamos a abrir nuevos puntos de vacunación. Y mi mensaje a los ecuatorianos es que se vacunen. Tenemos dosis suficientes de vacunas. Depende. Este es un sistema en que se abre y se cierra, dependiendo, porque la gente se queja y dice aquí no hay nadie, y otra gente dice aquí hay mucho. Entonces hoy se van a abrir ya nuevos puntos de vacunación, pero no importa hacer esta cola, que es una cola corta, que vamos conversando con ustedes y que lo importante es que nos vamos a vacunar, es la parte, y haciendo cola. ¿Cuántos puntos se abrirán? Eso vamos a ver hoy, cuántos puntos se van a abrir a nivel de todo el país. En cuanto a las denuncias ciudadanas que han dicho que, por ejemplo, en el Bicentenario están vendiendo los puestos a la ciudadanía, si bien eso es ya una decisión de las... Perdón, señor, disculpe, estoy saliendo vivo para Televicentro. Si bien eso depende de la ciudadanía, también no sé si la autoridad puede hacer algo. No, pues esa es una actitud que no debe existir. Los puestos son conseguidos por uno y no estamos para vender los puestos. Pero yo solicitaría a la ciudadanía que por favor nos denuncien, nos avisen para nosotros ejercer las funciones y controlar. Eso no se puede dar. En cuanto a la vacunación para los adolescentes. En el Bicentenario, exactamente, así me está contando. Ya vamos a comenzar a partir del 12. A partir del 12 vamos a bajar el piso y vamos a vacunar a personas desde los 16 años y después vamos a vacunar a adolescentes y niños. Estamos esperando. ¿Llegarán? La próxima semana abrimos ya la vacunación con un piso más bajo y a partir del día 15 vamos a vacunar desde 16 años en adelante. Ya solo la gente necesita venir con su cédula y vacunarse. A mediodía dicen los vecinos que en los puntos de vacunación unificados ya se acaban las vacunas, ya no alcanzan a ellos.
No sé de eso, pero lo importante ahora es que tengamos paciencia y vacunémonos, porque vacunas se hay. Nos llegaron 1.500.000, nos llegó hace 2 días y nos llegaron también Pfizer como 50.000 y nos van a llegar ya CanSino, nos van a llegar estas vacunas unidosis que son las vacunas chinas. Entonces vacunas sí vamos a tener en 2 semanas. ¿Cuántas llegarán? Creo que es un proyecto de más de 1 millón de vacunas solo CanSino y nos van a llegar como 250.000. ¿Se aumentarán vacunadores, señor? Sí, y otra cosa que estamos haciendo, yo estuve recorriendo la provincia de Los Ríos y ahora lo que vamos a hacer es brigadas de vacunación para los sitios inaccesibles. Es decir, los vacunadores y la vacuna van a acudir a los ciudadanos. Y con dosis únicas, que es CanSino, esperemos nos lleguen Johnson & Johnson también. Recuerden, es una sola, unidosis. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bastante complicado poder grabar y hacer unas buenas imágenes con el tema de la seguridad. Permítame salir, por favor. Buenos días. Ahí tienen las imágenes del vicepresidente que está haciendo la fila, pese al número de personas que ya se encuentran aquí, que incluso bordeaba ya toda la cuadra del Colegio Benalcázar, pero como ustedes ven también avanza rápido, ¿no? La intención también es que entren en grupos de más de 100 personas y dentro se han aumentado carpas también para que la ciudadanía pueda esperar sentada y posterior a eso pasen a los signos vitales y luego de eso sí, ya a los vacunatorios. Importante la información que nos ha dicho, que reitera que llegarán en las próximas semanas unidosis de CanSino, que llegarán muchas más vacunas y que también se ampliarán nuevos puntos de vacunación a escala nacional para evitar este tipo de aglomeraciones y esperemos también, hemos ya presentado la denuncia ciudadana acerca de esta venta de puestos, en especial en el Bicentenario, así que esperemos que una vez que lo conoció ya el vicepresidente puedan de esa manera evitar que esto suceda y hay también la corresponsabilidad de la ciudadanía que si les venden el puesto, por favor, no lo compren porque cuando no hay oferta, por supuesto tampoco habrá demanda. Les dejo entonces, compañeros, con esta imagen y por supuesto nosotros aquí, en cuanto entre el vicepresidente, seguramente nos volveremos a enlazar. Muy bien. El trabajo periodístico de todos los medios, incluido el nuestro, justamente haciendo la cobertura en vivo en este momento de lo que habla el vicepresidente de la República y claro, su vacunación. Lo que ha dicho y rescatamos de esto es que las vacunas llegan en muy buena cantidad y que los ecuatorianos lo que tienen que hacer es vacunarse y evidentemente pues los vivos siempre van a existir y usted no deje que las personas avivatas hagan de las suyas.